¿Y yo qué pasa? ¿Qué es la regla del 50%? Primero voy a decirlo súper rápido para quien tenga prisa. La regla del 50% consiste en toberas convergente-divergente, en comprobar cuando nos dan la presión de descarga y también tenemos la presión de entrada, si vamos a tener una garganta estrangulada, ¿vale? Si cogemos el caso particular de tener match 1 en la garganta, vamos a tener que la presión crítica respecto a la presión de entrada va a ser en torno al 0,5, ¿vale? Para un gas ideal, que tiene un coeficiente gamma de 1,4, 1,39, 1,38, ¿vale? Que aproximadamente te va a salir en torno al 50%. De manera que vamos a tener dos posibilidades. Si la presión que estamos mirando, que es la presión de descarga, está por debajo del 50%, sabemos que la garganta va a estar estrangulada. Y en cambio, si esta presión está por encima de ese 50%, no sabemos dónde estamos, no sabemos si la garganta está estrangulada. Vale, ¿y a qué se debe esto? Vamos a ir por partes. Pero bueno, antes de nada, una aclaración para que no entiendan bien qué es una tobera convergente-divergente. Bueno, pues en una tobera convergente-divergente vamos a tener un fluido gaseoso, aire. Vamos a suponer que el gas se comporta como gas ideal. Conocemos la presión de entrada y temperatura de entradas absolutas, ¿vale? La acabo de borrar. Y también suponemos que la velocidad de entrada es despreciable. Bien, vamos a tener una parte convergente y luego otra parte divergente. La idea es que el aire cuando entra es un flujo subsónico que tiene Mach menor que 1. Entonces, como bien sabemos por teoría, un conducto convergente cuando por él pasa un flujo subsónico hace de tobera, de manera que la energía de presión que tiene la entrada se va convirtiendo, se va transformando en energía cinética hacia la salida, ¿vale? De manera que aumentamos la velocidad y bajamos la presión, ¿vale? Entonces, la idea es que en la garganta, esa zona más estrecha, ¿vale? Que en este tipo de problemas pues solemos conocer su área, pero no sabemos más cosas. Pues ocurra que la garganta, el match es 1, ¿vale? Y la garganta está estrangulada. Entonces, una vez que el match aquí es 1 y la tobera está estrangulada, tenemos que el flujo másico es máximo, ¿vale? Cosa que nos conviene. Y si vamos en el caso correcto, la presión va a seguir bajando y sobre todo estamos en un flujo supersónico. Entonces, esta tobera pasa de convergente a divergente. ¿Por qué? Porque la tobera, al contrario que con flujo subsónico, para flujo supersónico tiene que ser divergente para que siga disminuyendo la presión y aumentando la velocidad. Cosa que no pasa si por lo que sea aquí no alcanzamos que la garganta se estrangule, no alcanzamos el match igual a 1. En este caso, la presión aumente en vez de bajar o haya una onda de choque que hace que la presión suba. De manera que el flujo pasaría otra vez a ser subsónico y esta tobera divergente funcionaría como un difusor divergente. A nosotros no nos conviene, por tanto, que la garganta no acabe siendo estrangulada o que una vez que pasa por la garganta, a pesar de ser estrangulada, se convierta otra vez el flujo en subsónico y aumente la presión, porque la tobera el fin que tiene es disminuir la presión para aumentar la velocidad de salida. Vale, esto sería el esquema de una tobera convergente-divergente. Aquí abajo tenemos las presiones, ¿vale? Es como si nosotros a lo largo del eje X viéramos cómo evoluciona la presión. Aquí, en lo que es esta gráfica, el eje Y simplemente sería presión, ¿vale? Si nosotros volvemos a esta ecuación, más o menos podemos tener claro que donde el match es igual a 1 y donde se da la presión crítica en la garganta, justo en esa altura es el 50%. De modo que esta sería la presión máxima, ¿vale? Que en el caso A pues se mantiene constante porque no hay flujo, ¿vale? Esto sería la presión crítica, que está en torno al 50%, y más abajo estaría una que sería 0 bares, ¿vale? Que no se llega a alcanzar, ¿vale? Entonces, ¿qué información nos va a dar la presión de descarga respecto a la garganta? Bien, pues tenemos que en los casos desde el A hasta el F, ¿vale? Tenemos que la presión de salida, es decir, justo aquí, ¿vale? Aquí vemos la presión de salida de todos los casos, pues justo en estas, la presión de salida es igual que la de descarga, ¿vale? Entonces, si sabemos la presión de descarga, sabemos la presión de salida. ¿Qué más? Si nos damos cuenta, hay unos casos en los que acabamos por encima de ese 50% de la presión de entrada, ¿vale? Si alargamos esta línea discontinua, vamos a comprobar que desde el A hasta el F tenemos que la presión de salida, que es igual a la de descarga, es mayor que la presión crítica. ¿Qué pasa? Que entre estos casos tenemos 3 en los que no se ha estrangulado la garganta, como son el A, B y el C, y luego tenemos otros 3 donde sí se ha llegado a ese match
igual a 1 en la garganta y por tanto no es suficiente saber si la presión de salida está por encima de la de garganta porque no sabemos qué ha pasado en la garganta. Como vemos, entre la C y la E no hay tanta diferencia, pero no sabemos lo que ha pasado aquí. Entonces, en el caso de que estemos por encima del 50%, ¿vale? Esto de aquí, vamos a tener que comprobar cuál sería la presión de salida en los casos D e I, ya que estos dos casos cumplen que el match es igual a 1 en la garganta, que la garganta está estrangulada, ¿vale? Entonces, como decir, ¿vale? ¿Qué pasaría si la garganta estuviera estrangulada? ¿Dónde está la presión? Porque así nos vamos a ubicar. De manera que, mediante esta ecuación, que implica que la garganta está aplicada, vamos a sacar dos posibles números de match, ¿vale? Y con esos números de match vamos a sacar la presión de salida, ¿vale? Entonces vamos a tener dos presiones de salida. Una correspondiente con el caso I y otra correspondiente con el caso D, ¿vale? Entonces, imaginaros, me dice la presión de entrada es 15 y la presión de salida es 9, ¿vale? Entonces, si la presión del caso D es 11 y la presión del caso I es 1, tenemos que nuestra presión de descarga está entre el caso D e I, pero está mucho más cerca del caso D. Podemos decir que efectivamente se ha estrangulado la garganta y que luego ha habido una onda de choque normal que ha hecho que la presión que estaba bajando, como vemos, si esto es el 50%, a lo mejor pues estaba en torno al 20% de la presión de entrada, pues de repente con ese choque, esa onda de choque normal, pues ha tenido un cambio brusco y ha vuelto a aumentar su presión, acabando incluso por encima de la presión crítica. Vamos a imaginarnos ahora otro caso en el que nos dan una presión de descarga distinta. Vamos a comprobar primero si la presión de descarga va a influir en esa presión del caso de EI que hemos calculado antes. Como vemos, esta fórmula depende del área de la salida, el área de la garganta, el match a la salida que aparece dos veces, es la incógnita que queremos calcular, y luego el otro dato que tenemos sería gamma, que la conocemos también. Como vemos, primero el match no depende de la presión de descarga. Luego, la presión se obtiene de esta fórmula en la que vamos a tener ese match que hemos calculado antes, que nos salen dos, ¿vale? Uno correspondiente con el caso D y otro con el caso I, ¿vale? Y luego la presión de entrada, de manera que con esta fórmula no nos vemos influidos por la presión de descarga, con lo que podemos concluir con las presiones correspondientes a los distintos casos no depende de lo que pasa de aquí a la derecha, sino de lo que pasa aquí a la izquierda, ¿vale? Entonces, volviendo, hemos dicho antes que nos ha dado presión en el caso D 10 bares y presión en el caso I 1 bar. Y nos han dicho que la presión de descarga es 11. Por lo que si la presión del caso D es 10 y la presión de descarga es 11, está claro que, como vuelvo a repetir, la presión de descarga aquí igual a la de la salida, pues sabemos que la presión de salida está por encima de ese caso D y por lo tanto estamos, por ejemplo, en el caso C o en el caso B, ¿vale? Realmente el caso B y el C yo no le veo ninguna distinción. Lo único que estamos haciendo cuando no se cumpla la regla del 50% es establecer unas cotas de presión, ¿vale? Y compararlas con la presión de descarga, que va a ser igual a la presión de salida en estos casos que tengamos. Entonces, para aclarar, cuando se cumpla la regla del 50%, estamos en este caso. La presión está por debajo de ese 50%, por lo tanto no estamos ni en el caso F, E, D, C, B o A, sino que estamos en un caso como podría ser el G, el H, el I o el J, ¿vale? En el caso G, por ejemplo, se ve más o menos que estamos cerca del 50%, imaginad que nos sale el 40%, pero ya nos estamos distanciando de esa posibilidad de que la garganta no esté estrangulada. En este caso no lo sabemos, pero aquí sí, porque una vez que la presión de salida es menor al 50%, está claro que como mucho, que podría ser el caso F, no lo es. Entonces ya estamos en un caso como es el G, el H, el I o el J, en el que la garganta está 100% estrangulada. Por último, me gustaría ilustrar otro caso más, otro caso distinto, en el que manteniendo las presiones de salida del caso de EI, de una presión de descarga, que creo que fue de 9 y de 11, vamos a aplicar una presión de descarga de 0,5, ¿vale? Entonces, como es una presión de descarga que cumple la regla del 50%, ¿vale? Que estamos en este caso, ya sabemos 100% que el match en la garganta es 1, que por cierto es el match máximo, como vemos en todos los casos, ¿vale? En los que se ha estrangulado la garganta, la presión vale lo mismo y el match no puede bajar, ¿vale? Entonces, significa que estamos entre los casos G, H, I, J. Si la presión de salida en el caso I era de 1 bar y la presión de descarga que nos han dado es de 0,5, significa que estamos en el caso J. Si, por ejemplo, dicen que es de 2 bares, estamos en el caso H. Y si nos dicen, por ejemplo, que es un poco más alto, pues estaríamos en el caso G. A mi juicio, se me ocurre que una manera para diferenciar ambos casos sería considerar el caso G cuando la presión que nos dan de descarga es ligeramente inferior al 50%
y un caso H donde está más cerca de la presión I y no está cerca de esa presión crítica. Y ya como último también decir que en el caso I también la presión es igual que la de descarga, de manera que en todos los casos vamos a obtener que la presión de descarga va a ser una presión a la que se va a transitar. En los casos A, B, C, D, E, F e I, directamente la presión de salida es igual a la presión de descarga, mientras que en los casos G, H y J se reajusta la presión fuera de la tobera, fuera de esta zona divergente. Y vuelvo a repetir, el flujo másico, una vez que se ha estrangulado la garganta, va a ser el mismo desde el caso D hasta el J. Bueno, espero que este vídeo haya servido y si te ha gustado, pues déjame un like y suscríbete que me hace falta para llegar a los 1000 suscriptores. Muchas gracias.